Santa Teresita y sus novicias, porque del trato que tuvo con ellas se saca lo que tiene que ser en una convivencia humana, más todavía en una comunidad religiosa donde el roce es muy estrecho, el trato, pues lo que tiene que ser no ya la caridad, ni siquiera tampoco la educación, que es media virtud, porque si no hay educación no hay virtudes. Pero no, se saca otra cosa de la que ahora se habla mucho, que es una palabra que con todas las palabras nuevas gusta usarla porque te dan cierta importancia aunque no se sepa lo que significa. Se saca la empatía. Empatía. Siempre hemos hablado de simpatía. Bueno, poco más o menos es lo mismo, ¿no? Y también se dice patía o patología. Pazos es enfermedad o sentimientos, padecimiento, capacidad que tiene el otro de sufrir algo. Entonces, simpatizar es como, digamos, sintonizar con el otro, alguien muy simpático con quien yo tengo una afinidad. Bueno, pues empatizar, empatía es meterme en el otro, así como entusiasmar es meterme en Dios, son palabras griegas. Una persona entusiasta quiere decir metida en Dios. Pues una persona empática quiere decir metida en el otro. Y entonces es como decimos muy gráficamente nosotros, ¿no? Ponerse en el pellejo del otro. O como dicen los chinos o no sé quién, hasta que no hayas andado no sé cuántos kilómetros con los zapatos del otro, bueno, pues empatizar. Y la empatía es desde una ciencia que es la primera para la caridad fraterna en una comunidad religiosa, que es la aceptación del otro. La aceptación del otro, pero no la aceptación del otro desde mí. Bueno, por supuesto que yo soy el que lo acepto, ¿no? Pero es la aceptación del otro desde Dios. O sea, si yo trato de proyectarme en el otro, nunca le voy a aceptar. Porque yo soy demasiado rápido e impulsivo, el otro es más lento, más pusilánime, yo soy más artista, el otro es más práctico, yo soy más feo, el otro es más guapo, en fin, no, yo no me puedo proyectar, sino tengo que aceptar al otro porque Dios ha querido que sea otro, o sea, no que sea una copia mía en malo o en bueno, sino que sea otro. Y yo lo acepto esa alteridad del otro. Bueno, para eso hace falta capacidad de adaptación, inteligencia, prudencia, paciencia, de saber respetar los ritmos del otro, dulzura, a veces firmeza si el otro me quiere utilizar o manipular. Entonces, todo esto nos le enseña Teresita cuando la vemos actuar con sus, entre comillas, novicias. Bueno, siempre hay que poner entre comillas el sus y el mis, porque nada es mío ni tuyo, ni por eso la vida religiosa, cuando se cuidaban los detalles y las formas, más que ahora pues sea nuestro asiento en el coro, nuestra celda y nuestro plato. Pero no es solamente por un sentido de pobreza, porque puede decir nuestro y nuestro que no me lo toque nadie, sino es porque no tengo que sentir una cosa de posesividad sobre nada ni sobre nadie. ¿Por qué digo que hay comillas en sus novicias? Bueno, cuando Teresita entra en el Carmen de Lisieux, aunque estaba fundado hacía solamente 50 años por una monja muy santa, la Madre Genoveva de Santa Teresa, por eso le pusieron Genoveva a su hermana Celina, que le horrorizó el nombre cuando se lo pusieron, ¿no? Quería María de la Santa Faz y luego le pusieron Genoveva de Santa Teresa. Luego ya más adelante, mucho después de profesar, le pusieron Genoveva de la Santa Faz. Pero en fin, el Genoveva se lo cascaron y era por la fundadora, que era una viejita venerable y santita. Pero la que se había hecho con las riendas de todo, como sabemos, era la Madre María de Gonzaga, que era una mujer de la aristocracia, relativamente aristocracia francesa, una mujer muy inteligente, muy capaz, muy buena religiosa, pero un poco desequilibrada, muy rígida, muy autoritaria, un poco despótica con las monjas, aunque luego las quería, las cuidaba y cuidaba la observancia, pero en fin, una mujer contradictoria, muy contradictoria,
y de esas que se aposentan en los prioratos y no hay quien las mueva, y además temen a las otras como rivales. Claro, cuando después de muchos trienios, con intervalos, pero muchos trienios, ve que la sucede en contra de sus previsiones una niña de 31 años, que es a la que hicieron priora a Madre Inés de Jesús, Paulina, la hermana de Teresita, pues eso a la Madre Gonzaga le sentó bastante mal, tanto que a los 3 años consiguió que no reeligieran a Inés en contra de todas las previsiones y que la volvieran a elegir a ella, pero después de una elección terrible con 7 escrutinios que Santa Teresita le tuvo que escribir consolándola, porque en fin, bueno. Como a Gonzaga la sucede Inés con 31 años, pues Inés tiene que hacer unos equilibrios muy difíciles para que aquella priora de toda la vida esté medio contenta. Entonces, como estaba prohibido por las constituciones que la que dejaba de ser priora fuese subpriora o vicaria, tenía que quedar sin cargo, pero entonces Inés la hace maestra de novicias para consolarla un poco. ¿Y qué hace la madre Inés? Una trampita muy sabia, muy inteligente, que es que la hace maestra de novicias, pero le pone como ayudante a Santa Teresita. Ayudante sin nombramiento oficial. De manera que Teresita decía que era el perro de caza, el perrito de caza de la Madre Gonzaga, porque la Madre Gonzaga estaba un poco en sus cosas, de vez en cuando reunía a las novicias, les hacía una plática, pero la atención personal no se la daba. Y entonces Teresita sí, pero se la daba sin la autoridad de una maestra. Se la daba como una monjita más, que además tenía 21 años, y por lo tanto las novicias pues la respetaban también relativamente. A esto se une el hecho de que tuvo unas novicias muy difíciles, muy toscas, algunas muy campesinas, muy poco inteligentes, un poco frescas de educación. Entonces vamos a referirnos a 3 de las novicias que tuvo, dejando las 2 sobre las cuales habría que hablar muy largamente. Su hermana Celina, que fue su novicia, pero ya sabemos lo que era Celina para Teresita, eran como 2 cuerpos y un alma, y su prima, María Guerén, María de la Eucaristía, que también para ella era como una hermana, y era otra chica pues educadísima y muy bien formada, y habían crecido también juntas. Y luego Teresita tiene otras 3 novicias. La primera de las cuales, a la que me voy a referir, era, para entendernos, más fina, más culta, más espiritual, mejor preparada. Las otras 2 fueron bastante difíciles. Hicieron sufrir a la santita no poco y la santita las quiso muchísimo. Y ellas terminaron queriendo con delirio a su maestra. Y sobre todo la veneraron con una devoción extraordinaria después de su muerte. Pero vamos primero a la novicia más preparada a la que me refiero, Sor María de la Trinidad. Se la ve en las fotos de comunidad, porque si se fijan en las fotos de la comunidad de Lisieux, la mayoría de las monjas tienen unas facciones duras y unas caras de gente un poco bastota, campesinota, y se distinguen totalmente el clan de las Martín, como se decía. Las 4 hermanas y la prima se distinguen por su mirada, por su sonrisa, por la finura de las facciones, pero hay otra que también se distingue, que parece una niña muy guapa, parece una niña de primera comunión vestida de monjita. Es esta María de la Trinidad. Se pareció un poco a Teresita en el sentido de que todo su afán desde niña fue ser carmelita y quiso también entrar a los 15 años. Y entró muy jovencita, no sé si con 16 o 17, en el Carmelo de París. Allí estuvo 2 años y pico y tuvo que salir. No me puedo detener en contar la biografía que se conoce punto por punto, la biografía de esta mujer. Yo he podido conseguir ahora todas las cartas de edificación circulares de cuando muere una carmelita, de todas las carmelitas de Lisieux que convivieron con Santa Teresita, y se ve
lo deficitaria que era aquella comunidad, pero al mismo tiempo los deseos de Dios que había, porque eso puede ir junto. En personas, pues como todos tenemos taras, defectos, pero eran mujeres que buscaban a Dios, algunas dentro de una pobreza muy evidente y algunas con deterioros psíquicos graves que las hicieron hasta salir del monasterio y tener que ser internadas en casas de salud, siendo muy buenas monjas. Pero la condición humana es así de mezclada. Bueno, pues esta María de la Trinidad entra en París y sale, y aquello para ella es un suplicio tener que volver a casa de sus padres. Total, que por una serie de circunstancias consigue ser admitida un poco después, todavía muy jovencita, en el Carmen de Lisieux. Y allí es donde encuentra como novicia a Santa Teresita. Tiene un punto ya antes de entrar en común con Teresita, que esta María de la Trinidad, por su padre, que era un hombre piadosísimo, tiene una extraordinaria devoción a la Santa Faz, que estaba surgiendo muchísimo en París, en Francia, precisamente por un señor seglar, Monsieur Dupont, y por una carmelita, Sor María de San Pedro. Todavía no se había descubierto la sábana santa de Turín, el negativo de la fotografía. Esto se descubrió un año después de morir Teresita, o sea que Teresita ya había sido una pionera en la devoción a la Santa Faz tomada de la sábana santa. Bueno, pues esta María de la Trinidad tiene ese punto de unión con su joven maestra, de la cual ya había oído hablar durante sus 2 años de novicia en París. Hay una joven religiosa que se ha empeñado en entrar a los 15 años, que ha hablado con el Papa, que está en Lisieux, que son varias hermanas, que vale muchísimo. Se hablaba porque se comunicaban por carta, las monjas y todo eso. Entonces ella deseaba conocer a aquella Sor Teresa del Niño Jesús, y que él le iba a decir que por unos acontecimientos que ella nunca pensó, iba a acabar en Lisieux, iba a ser su novicia. Bueno, pues, ¿cómo es su novicia? ¿Y cómo es su maestra? ¿Cuál es el trato de las dos? Miren, hay 2 anécdotas muy interesantes, muy infantiles, muy monjiles, aparentemente muy superficiales, que nos enseñan mucho sobre cómo Teresita cría, forma, educa a María de la Trinidad. Lo cuenta ella misma. Vamos a oírlo. Como yo era muy infantil de carácter, fue siempre un poco niña, que luego era inteligentísima, ya veremos, valía mucho esta María de la Trinidad, pero era un poco niñota, y dice, como yo era un poco infantilona, el niño Jesús me inspiró para ayudarme a practicar la virtud, divertirme con él jugando a los bolos. Los imaginaba de todos los tamaños y colores para personificar las almas que yo quería alcanzar. Bueno, figurémonos, ya saben, el juego de los bolos, a distancia y con una bola grande, tirar y a ver cuántos derribas de golpe. Pues ella todo eso en su oración lo componía en su imaginación. El bolo rojo es un pecador, el bolo azul es un sacerdote, el otro bolo es en fin, lo que sea, y tiraba y jugaba con el niño Jesús en su imaginación. También dice, me parece que era San Jerónimo, que se iba en su oración a jugar con el niño Jesús a Heliópolis, donde vivió el niño, la Sagrada Familia, en Egipto, que estaría allí solito. Jesús no tendría amigos, no conocía el idioma y se aburriría, y él en su oración jugaba con el niño Jesús. Bueno, pues esta se inventó jugar a los bolos y dice, la bola del juego, o sea, esa pelota de madera grande que hay que lanzar, la bola del juego era mi amor. Bueno, pues llega la Navidad de 1896. Faltaban pocos meses para morir Teresita, 9 meses, y entonces al noviciado le llevan muchas chucherías en una caja, muchas cosas de regalos para poner en el árbol de Navidad, entretenerse las novicias allí, jugar un rato. Y dice María de la Trinidad,
yo vi en el fondo de aquella caja un trompo, una peonza, y ya sabemos que cuando son muy grandes de madera, la peonza o la repión que decimos se tira y a latigazos con la cuerda se le sigue haciendo girar sobre sí mismo. Mis compañeras decían, qué feo, ¿para qué se puede usar esto? Yo, que conocía bien el juego, lo agarré y dije, pero es muy divertido. Esto puede estar bailando un día entero con buenos azotes de la cuerda. Y entonces procedí a hacer una prueba que las llenó de asombro. Sor Teresa del Niño Jesús me miraba sin decir una palabra, y el día de Navidad, después de la misa de medianoche, encontré en nuestra celda el trompo con esta carta. Mi querida esposa, Teresita, como que era el Niño Jesús, le escribía esta carta a María de la Trinidad. ¡Qué feliz soy contigo! Todo el año me has divertido mucho jugando a los bolos, tanto que la corte de los ángeles ha quedado encantada. Varios querubines me han preguntado por qué no los hice niños a ellos. Otros querían saber si sus arpas no me agradaba más que tu risa alegre cuando derribas uno de los bolos con tu amor. A todos les respondí que no se enfadaran por no ser niños, ya que un día podrían jugar contigo en los prados del cielo. Les dije que ciertamente tu sonrisa me gustaba más que sus melodías, porque solo tú podías jugar y sonreír mientras sufres y te olvidas de ti misma. Mi amada pequeña esposa, tengo algo que preguntarte. ¿Me vas a rechazar? No, me amas demasiado para eso. Bueno, me gustaría cambiar el juego. Los bolos son divertidos, pero ahora me gustaría jugar al trompo, y si quieres, tú serás mi peonza. Te doy uno como modelo. Cualquiera que no sepa usarlo lo empujará, pero un niño que lo vea saltará de alegría y dirá, ¡qué divertido! Puedes rodar todo el día sin parar. Yo, el pequeño Jesús, te amo, aunque tú no tengas encanto. Y te ruego que actúes siempre para divertirme, pero para hacer girar la peonza necesita latigazos. Pues deja que tus hermanas te hagan este servicio y agradécelo a las que sean más asiduas. Cuando me lo haya pasado bien contigo, te llevaré arriba y podremos jugar sin sufrir. Tu hermanito Jesús. Esta es la carta que le escribe la maestra Teresita. Primera estrategia que se inventa Teresita para reconducir el infantilismo de María hacia Dios. Segundo, como María de la Trinidad era infantil y era mujer y era monja, pues lloraba mucho, lloraba por cualquier cosa. Y entonces eso a Santa Teresita no acababa de gustarle y pensaba que no crecía humanamente esta chica. Y entonces un día se le ocurre a Teresita esta idea. Teresita era muy artista, todas las hermanas pintaban muy bien, ¿eh? Ahora he visto yo también pinturas de Paulina preciosas, pinturas de Celina muy buenas. Celina pintó muchos cuadros de su hermana, pero la propia Teresita decoró el oratorio de su comunidad lleno de angelitos y pintaba muy bien, pintó muchas imágenes, muchas cosas. Bueno, pues tenía una mesita de trabajo en su oficina para pintar. Como las monjas aprovechan todo, pues a lo mejor para poner un poquito de disolvente o no sé qué, tenía una concha de mejillón. Se la habrían dado, lo habrían llevado al mejillón, le habían lavado la concha un poco más grande y allí para mojar el pincel, lo que fuera. Y entonces un día se le ocurre lo siguiente. Llama a María de la Trinidad y dice, tome vuestra caridad esta conchita. Vamos a hacer un trato. Siga llorando todo lo mismo que llora, pero cada vez que llora, en vez del pañuelo, va a recoger las lágrimas en esta concha, una por una. Claro, dice María de la Trinidad, con el trabajo de tener que estar con la concha se me pasaba la gana de llorar y se me olvidaba el motivo por el que lloraba. O sea, otra trampa de Teresita. Y así siguió llorando, sobre todo porque se acercaba la muerte de su querida maestra. Y entonces
como ella la veía muy triste, le decía, ¿por qué llorar mi muerte? Esas son lágrimas inútiles. ¿Llorarás mi felicidad? Mira, te permito llorar durante los primeros días, pero después coge la concha otra vez, coge el mejillón, porque así se te olvidará. Y entonces dice María de la Trinidad, me costó esfuerzos heroicos, pero me armé con aquel despiadado instrumento y el cuidado que tuve que tener para correr de un ojo al otro distrajo mis pensamientos del objeto de mi dolor y este ingenioso medio no se hizo esperar para curarme por completo de mi hipersensibilidad. Total, que ya lo saben. Las lloronas, mejillones, que es la mejor receta. Fíjense lo que inventan los santos. No coger a la novicia y decir, parece mentira, que eres una infantil, que eres una sensiblona. No, todo por el cariño. Entonces, al día siguiente, dice la circular necrológica de esta hermana, dice, al día siguiente de la muerte de Teresita, fuimos al escritorio de Sor María de la Trinidad y vimos en primer plano la histórica concha llena de lágrimas, que había estado llorando sin parar. Bueno, pues, ¿se acuerdan de aquella imagen que dice Teresita, soy como el niño que no sabe subir la escalera y tiene constantemente que levantar su piececito para el primer escalón hasta que viene Jesús y lo levanta en sus brazos y es el ascensor? Esa imagen se la sonsacó María de la Trinidad. Un día que le decía, no puedo, y dijo Teresita, ni yo tampoco, pero nuestro ascensor son los brazos de Jesús. Hay otro episodio muy valiente, muy libre, muy recto como era Teresita. La Madre Gonzaga, como decimos, era una mujer dura, autoritaria, luego tenía muchas cosas de buena, priora, como digo, contradictoria. Pero valía mucho, era muy inteligente, tenía muchas relaciones. Entonces una joven novicia que entra pues se deslumbra con el superior. Y ese deslumbramiento a veces se convierte en apego. Y entonces María de la Trinidad estaba apegada no solo a Teresita, sino a María de Gonzaga. Y Teresita lo veía como un impedimento muy grande para la santidad de esta hermana, que no tendría nunca libertad afectiva. Y un día la lleva a una ermita de la huerta, en contra de lo que se les permite a las carmelitas y lo que deben hacer las monjas, pero la necesidad no tiene ley. En contra de eso, la abraza, le pone la cabeza sobre su pecho y la empieza a hablar. Y le dice, mira, el cariño que tienes a nuestra madre nunca será bastante lo que queramos a la superiora, lo que la obedezcamos, lo que la veamos en el lugar de Dios. Pero tu cariño no es sobrenatural, es humano. Estás apegada a nuestra madre. Tienes que liberarte. Y lloraron las dos. ¿Y qué hizo Teresita aquel día? Se jugó su permanencia en el convento. Porque luego las monjas lo dicen todo en momentos de debilidad. Y si aquella María de la Trinidad hubiera ido con el cuento a la Madre María de Gonzaga, la Madre María de Gonzaga la manda otro Carmelo o del extranjero o de Francia, pero Teresita prefirió la rectitud. Como cuando la Madre María de Gonzaga, pensando que tendría que darle ella la profesión a Celina si se la retrasaba porque ella iba a ser priora otra vez, pues le retrasó la profesión. Y lo comentaban las monjas en la recreación y dijo Teresita jugándose también su puesto. Porque una monja dijo, bueno, la quiere probar y Teresita dijo, hay pruebas que no es lícito hacer a un superior. O sea que Teresita era muy recta, muy noble y así procedió con esta María de la Trinidad. También María de la Trinidad contempló el amor de Teresita a la Eucaristía cuando era sacristana y un día encontró en la bandeja de la comunión una partícula muy grande y entonces la llevó sobre su escapulario la bandeja al torno de la sacristía para que el capellán la purificara. Y María de la Trinidad la encontró muy solemne. ¿Dónde vais? Y le dijo ella, seguidme, llevo a Jesús. Y entonces se arrodillaron las dos en el torno ante la bandeja y le
y le asombró mucho y le edificó a María de la Trinidad aquella actitud de Teresita. Esto igual que las comuniones en la mano de hoy. Bueno, pues sígueme, llevo a Jesús, le dijo. Y en fin, hay el cántico a la Santa Faz, la poesía a la Santa Faz preciosa de Teresita, la compuso en honor de María de la Trinidad. Las dos tenían una devoción enorme a San Juan de la Cruz. Y en fin, en el acto de ofrenda al amor misericordioso, cuando María de la Trinidad supo que Teresita lo había hecho, le pidió permiso, lo hizo ella también, algunos meses después, y entonces Teresita le explicó: este acto es mucho más importante de lo que nos podemos imaginar, ofrecerse al amor, pero entregaos siempre sin temor. Mientras que vos os ofrecéis, yo os entregaré a Jesús como la víctima que yo le he preparado. Otro día le dijo lo importante que era la gratitud, agradecer de corazón la mínima cosa a las hermanas. Y otro día se puso delante de ella María de la Trinidad y le dijo: estoy convencida de que sois una santa y después de vuestra muerte os venerarán. Y Teresita, dando así una especie de manotazo, se echó a reír: que dejaos de decir tonterías y quitaos de mi vista. Total, que era una relación de gran intimidad espiritual. Otro día María de la Trinidad le dijo que admiraba aquellas almas que hacían el voto de hacer siempre lo más perfecto, y Teresita le contestó: pues yo no veo por qué, como era tan original y tan libre. Yo, para mí, trato de actuar como si tuviera hecho ese voto, agradar a Jesús en todo y ya está, porque no entiendo cómo un alma que ama al buen Dios puede obrar de otro modo que para darle gusto en todo. Entonces, en una fiesta de comunidad repartieron para las monjas unas frases piadosas y a Teresita le tocó esta: si a cada momento te preguntaran ¿qué haces?, tu respuesta debería ser: me gusta. En el refectorio, me gusta. En el coro, me gusta. En todos lados, me gusta. Y María de la Trinidad dice: conservó hasta su muerte el papel y le encantó. Y observé siempre su fidelidad en todo. Me insistía en la dulzura que tenía que tener siempre con mis hermanas de comunidad y en la humildad. Y de un día, después de comer, fui y le dije: hay que ver con el postre tan bueno que ha habido hoy y se les ha olvidado ponérmelo. Me he quedado sin postre. Y entonces le dijo Teresita: pues vaya vuestra caridad ahora mismo a la provisora y se lo dice, porque si no ha tenido el mérito de callarse y reservar ese sacrificio solo para Dios y ha venido a quejarse conmigo, es que Jesús no la ha encontrado digna de ese... Jesús le ha ofrecido ese mérito y vuestra caridad lo ha desperdiciado. Vaya, y obligó a su novicia a hacer ese acto de humildad. Bueno, estos eran sus métodos de formación y podíamos decir muchas más cosas, pero al final, bueno, pues es que después de la muerte de Teresita, pues fue muy importante la reacción espiritual progresiva de Sor María de la Trinidad. Un día, cuando ya estaba ella agotada, Teresita digo, por la enfermedad, pues fue María de la Trinidad. Teresita no pudo recibirla en la enfermería, poco después murió y la noticia de la salud de nuestra santa enferma era cada vez más triste y yo me ahogaba de dolor. Una tarde fui al jardín y la vi en su cochecito de enferma en la avenida de los Castaños. Ella estaba sola y me hizo señas para que me acercara. No, le dije, nos verían y no tengo licencia para hablar con vuestra caridad. Entré en la ermita de la Santa Faz, muy cerca de allí, y me eché a llorar con la cabeza entre las manos. Cuando la levanté, vi con sorpresa a mi hermanita sentada en el tronco de un árbol a mi lado y me dijo: vuestra caridad tiene prohibido venir a mí, pero yo no tengo prohibido ir a vuestra caridad. Así que quiero consolarla antes de morir. Y otra vez le apoyó la cabeza sobre su corazón, temblando de la fiebre como estaba, y le dijo:
puede marcharse ya. Y cuando se iba yendo María de la Trinidad le dice Teresita, puede marcharse, pero no antes de sonreírme. Y la otra, que estaba llorando con el corazón partido de dolor, se volvió y le sonrió. Bueno, pues para decir esto, vamos, para lo de la sonrisa de Teresita, y ya no sé si me va a dar tiempo a las otras dos novicias, una cosa muy bonita que le pasó a María de la Trinidad. Primero dice que Teresita estaba congestionada, una agonía terrible, pero que su rostro justo cuando murió se volvió tan hermoso como la vemos en las fotos. Realmente que se la ve muy guapa. Ella había dicho que haría muy buen tiempo el día de su muerte, pero todo el 30 de septiembre fue frío y lluvioso. Ahora, tan pronto como expiró, a María de la Trinidad se le ocurrió mirar al cielo. Era ya de noche en Francia, esas horas, a 7:20 de la tarde, y entonces todas las nubes se abrieron y empezaron a titilar las estrellas en el firmamento. Bueno, muere Teresita, la exponen en el coro, empiezan a ir personas y piden por la reja pasar rosarios y cosas para pasarlo a la santita. Allí Sor María de la Trinidad, la encargan, le dan un rosario. Va a la santita, muerta de dolor, llora que te llora, llora que te llora, y pasa el rosario por las manos de la santita. Y cuando dice, con mucha delicadeza, lo dice porque se enredó un poco entre sus dedos, y con mucha delicadeza levanté los dedos para recuperarlo, pero como lo solté con un dedo, inmediatamente fue tomado por otro. Se enredó entre las manos de Teresita muerta el rosario. Volví a empezar a desenredarlo 5 o 6 veces sin resultado. Y mi pequeña Teresa me dijo interiormente, mientras no me des una sonrisa, no te devuelvo el rosario. Y yo le respondí, no, estoy demasiado triste, solo quiero llorar. Las personas que estaban en la reja se preguntaban qué estaba haciendo durante tantísimo tiempo pasando el rosario. Yo estaba muy mal y le rogaba a mi pequeña Teresa que me dejara tomar el rosario, y hasta que tiré de él para tomarlo a la fuerza. Fue inútil. Entonces, cansada de la lucha, comencé a sonreír. Es lo que ella quería, porque inmediatamente se le cayó el rosario de los dedos y pude quitárselo sin dificultad. O sea, no la dejó a su novicia hasta que le sonrió. Otro día, para mayor comodidad, yo había hecho coser a aguja en nuestro hábito los pliegues que debemos formar a mano cada mañana al ponernos el cinturón. Unos días antes de su muerte, Teresita se había dado cuenta de eso y me dijo que los descosiera, porque no era costumbre arreglarlos así ni estaba permitido. Teresita era fidelísima hasta para la más pequeña cosa. Sin embargo, yo los dejé así, posponiendo el deshacerlos. Entonces, Teresita muere, la otra no le ha dado tiempo de deshacer los pliegues que para más comodidad al vestirse por la mañana se había cosido, y entonces yo le recé a Teresita, querida hermanita, si estos pliegues te desagradan demasiado, descóselos tú misma, y yo te prometo no volver a coserlos. Sorprendentemente, a la mañana siguiente noté que los pliegues habían desaparecido. Tuve una sensación de susto y a la vez de gran consuelo. También fue una advertencia para mí de observar muy puntualmente todos sus consejos y recomendaciones. Bueno, después ayudó mucho esta hermana, que era inteligente, como archivera en todo el proceso de Santa Teresita, como ecónoma, que no había estudiado nada, pero tenía una gran idea de cuentas, de todas las ediciones de la historia de un alma que empezaron a ser miles y miles, de las estampas que había que mover dinero y limosnas, de todo eso se encargó esta hermana. Y luego, muy bonito, porque su madre y 2 hermanas suyas se fueron a vivir a los Bisonets, cuando los Bisonets, el chalet donde vivía Teresita, ya había pasado a otras manos, pues luego se volvió a comprar y se fueron para enseñarlo a los peregrinos, los familiares de esta María de la Trinidad, que es una hermana que nos resulta muy simpática porque era la primera
que se presentaba en el coro porque estaba muy enferma de lupus. La cara se le deformó, media cara se le destrozó. Tardaba media hora en tomar con una pajita una tacita de caldo, daba una compasión enorme y se le quitó de ir a maitines por la noche. Entonces, ¿ella qué hacía? Llegaba a primera hora de la mañana y solamente el favor que pidió a Madre Inés, que fue toda la vida priora, a las 5 de la tarde antes de la oración, poder ir a su celda 5 minutitos antes, a que le consolara un poco, le hablara de Santa Teresita, a la que hicieron novenas y ella no se curó porque decía que el camino suyo era el del sufrimiento por el amor, como le había enseñado su maestra Santa Teresita. Como estaba asociada de tal manera a la pasión de Cristo por la enfermedad tan grande que pasó, era devotísima del Via Crucis, pero ya tan enferma y tan mala no podía hacerlo, y se lo dijo a la Madre Inés, y le dijo la Madre Inés: no se preocupe vuestra caridad, contentaos con dar un paseo por los claustros, ir mirando las estaciones del Via Crucis una por una, y solamente en cada una decir: dulce y humilde Jesús, y pasad a la siguiente, y en las estaciones que está la Virgen añadid: dulce y humilde María. Y entonces lo empezó a hacer así, María de la Trinidad, y un buen día le dijo a Madre Inés: Madre mía, qué consuelo me habéis dado. El Vía Crucis ahora me deleita más que nunca. Y además no aparezco como fervorosa ante las demás porque se creen que estoy paseando por el claustro. Nadie se da cuenta que estoy haciendo el Vía Crucis. Y después de ese paseo con el dulce y humilde Jesús, vuelvo a nuestra enfermería tan fortalecida y preparada para volver a recomenzar 100 veces. Bueno, cuando ya estaba muy malita, ya en 1942, ya anciana, pues sintió que su celda se llenaba porque estaba sufriendo horrores. El lupus es una enfermedad, ya lo dice el nombre, lobo, pues estaba sufriendo tantísimo. Y entonces sintió que de repente su celda se llenaba a olor a incienso. Y dice: comprendí que era Teresita, que venía a decirme: no te abandono, te cuido. Y de verdad, madre, le decía la Madre Inés, me ha animado tanto esa visita celestial que no quiero más que seguir sufriendo según la voluntad de Dios. Y así fue terminando su vida, y siempre con la sensación de la compañía de Teresita. Al final le dijeron un día: ¿tienes miedo a la muerte? Y contestó ella: sí, pero de que se me escape. No quiero que se me escape la muerte. Y bueno, pues un día le preguntó Celina: ¿nuestra Santa Teresita la consuela en la prueba? Y dijo Sor María de la Trinidad: me consigue la paz, pero en pura fe, en pura fe. Y ya se le quedó esa jaculatoria hasta el final: dulce y humilde Jesús, dulce y humilde Jesús. En fin, iba a decir alguna palabra de las otras dos novicias, que son las más toscas y las que peor se dejaron formar por Teresita, pero otro día, si Dios quiere, hablaremos. Sor Magdalena del Santísimo Sacramento y Sor Marta de Jesús, legas las dos, y muy elementales de inteligencia, pero ¿cómo se ven esas dos almas? Un poco toscas, rudas, muy buenas, pero con una formación mucho más básica, con menos educación. ¿Cómo se ve la labor que hizo Teresita? Las dos murieron jóvenes, como de 40 y algo años, pero qué diferente cuando murieron de cuando entraron en el convento. Cómo la formación de Teresita, más bien después de morir ella misma, la fueron estas hermanas interiorizando de tal manera que se identificaron con esos pobres, miserables, pequeños, para los cuales es el camino de Teresita. Bueno, pues ahí tenemos muchas cosas: el mejillón, el trompo, los bolos, y el Vía Crucis, y la dulzura con las hermanas, y el sobrellevar la enfermedad, y el hacerlo todo por amor. Y esa formación de Santa Teresita no es más que la formación del Evangelio. Y vuelvo a lo mismo: la aceptación de las personas
y, como decíamos antes, la empatía, el ponerme en lugar del otro, el hacerme cargo del otro. ¿Y cuáles son las recetas de Santa Teresita para educar a las almas? Primero, el realismo. Miren, hay un libro muy bonito de Jean Lafrance sobre Santa Teresita y dice este autor francés: para Teresita la existencia cotidiana es el telón de fondo sobre el cual Dios pinta el rostro del hombre. Al permitir a las novicias expresarse en verdad sobre sí mismas, Teresa quiere ayudarles a descifrar la llamada que el Señor les ha dirigido a través del momento presente, y así les ayuda a discernir las mociones de sus espíritus. Teresita se adapta a cada persona y acepta al otro y lo acoge desde la relación que el otro quiere establecer con ella, y por eso se puede adaptar a sus novicias, que no son fáciles. Una es muy áspera en el trato, otra es desconfiada, otra es infantil e inestable, otra es escrupulosa. Solamente podía entenderse mejor con su hermana Celina, el resto no era fácil. Es imposible, escribirá ella, obrar con todas de la misma manera. Con ciertas almas veo la necesidad de hacerme pequeña, confesando yo mis propias luchas y derrotas. Con otras, por el contrario, veo que para hacerles bien es necesaria una gran firmeza y no retractarse nunca de lo que se ha dicho. Teresita acompaña, dialoga con las novicias de igual a igual, habla con ellas de sus cosas, facilitando que le digan todo lo que sienten. Dice, les resulta más fácil, pues no me miran con el respeto que a una maestra. Escucha con paciencia, con silencio, siempre tranquila, dulce. Las novicias dicen, no la vimos nunca alterarse ni perder los estribos. Y escribe, es totalmente necesario renunciar a las propias ideas y guiar a las almas por el camino que Jesús les ha trazado, sin pretender nunca llevarlas por el nuestro. Y por último, Teresita vive lo que exige. En el cumplimiento de mi misión he aprendido que era necesario practicar yo misma lo que enseñaba a las demás. Y una de sus novicias decía, no me dio jamás un consejo que no cumpliese ella perfectamente. ¿Cuál era su misión? Dirá ella poco antes de morir, hacer amar a Dios como yo le amo, dar a las almas mi caminito. Y esto es lo que quiere hacer con nosotros, comunicarnos la fuerza de la debilidad, formándonos también ella como instrumento del Espíritu Santo desde el amor. Bueno, pues agradezcamos este don que nos dio el Espíritu Santo a la Iglesia en esta mujer que es doctora de la Iglesia Universal, y por eso en su doctrina todos tenemos que aprender. Ella decía que nunca hablaba con las novicias sin consultar antes a la Virgen. Es más, que estaba hablando con la novicia y estaba pidiéndole a la Virgen que le dijera lo que tenía que decir. Pues quedémonos con eso y pasemos hoy el día también pidiendo a la Virgen, que todavía muchísimo mejor que Teresita, nos guíe, nos forme, nos eduque, nos corrija, nos oriente, nos fortalezca y nos siga estimulando a caminar.